Y nada, por otro lado presento a Nicolás, que es la persona que me asiste y me ayuda como profesor asistente y profesor ayudante en el curso. Él ve la parte como más práctica del curso y mientras yo doy la parte más de cátedra y teórica. Y ahí nos vamos como turnando y vamos haciendo que esto sea menos divertido. Así que cualquier cosa de intervención, vamos para que también Nico se meta en la intervención Claro. que vamos a hacer más adelante en la parte práctica. Ahí Nico, preséntate un poco. Bueno, más que nada soy recién titulado de la Universidad de San Sebastián. Tuve la desgracia de no tener a Ángela como mi profesor, ¿no? Pero sí lo tuve como mi jefe. He trabajado con él por más de un año, sí, más de un año, Uh -huh. y he aprendido todo lo que no me enseñó la universidad. Sí, al final de cuentas lo que estamos haciendo es como justamente dando cursos de este calibre para justamente evitar eso, el concepto de que los chicos salgan de una carrera de informática y al final sientan que no saben nada. Al final de Claro, cuentas como que queremos dar vuelta a ese paradigma. sí. Eso hemos estado Eh, intentando por este periodo. sí, pues, así que vamos allá. Chicos, primero que todo, vamos a hacer un poco de preámbulo. Como les explicaba, vamos a intentar, o son como los DevOps, que DevOps es como una palabra súper oscura que a veces escuchamos, sobre todo en la oferta de trabajo, cuando dicen requiero desarrollador DevOps y de repente como que un escalofrío o un silencio ocurre en la sala. Ya, el Docker generalmente uno, o los que están en desarrollo junior o en desarrollo, no sé, semi-senior, incluso algunos senior, le hacen un poco el quite a Docker o a la construcción del Docker, o le hacen el quite a la parada Docker por sí, ¿ya? Y generalmente por un tema de que, claro, el paradigma de repente de la noche a la mañana cambió. Estábamos acostumbrados a fabricar aplicaciones, estábamos acostumbrados a fabricar cosas que se desplegaban de una forma súper simple. Generalmente era lo que nosotros decíamos a fierro pelado, en donde nos metíamos al servidor, subíamos los archivos por un concepto, por un repositorio, por un FTP, le poníamos desplegar y pum, teníamos una aplicación funcionando en lo que era la web o en donde sea, lo que ustedes quisieran. Pero de repente llegó Docker, desequilibró todo y de repente empezamos a entender conceptos extraños como integración continua, continuous delivery, ay, los contenedores, la orquestación, hoy sí, ¿cuántos nodos tienes conectados a tu nodo master? Y cosas por el estilo que empiezan a hablar como en chino mandarín. ¿Ya? Pero vamos a entender un poco en qué consiste esto y por qué convergimos esto. O sea, ¿cómo se hacían las cosas antes de Docker? Como dice el ADB. Bueno, los que tuvieron la desgracia o fortuna de programar antes de Docker y antes de como las cajas negras que vemos hoy en día, generalmente, sobre todo en la era de PHP, subíamos las cosas a un servidor que normalmente tenía Apache 2, corría un PHP, un MySQL dando vueltas por ahí, usábamos generalmente FileZilla, subíamos las cosas y ¡pum! Magia. De repente habían cosas funcionando en la nube, generalmente estaban como lidiadas por un cPanel, un VPS bastante como primitivo, y las cosas funcionaban en un pliegue que se llamaba el fierro duro. No era como un entorno como encapsulado, sino que un entorno netamente interactuando directamente con el sistema operativo. ¿Ya? Eso fue como la primera fase y generalmente en esos tiempos uno optaba a lo que era un hosting. De hecho, el hecho de tener una máquina para uno solo era como, no sé, sacrilegio o significaba mucho dinero. ¿Ya? Pero después de eso pasó un tiempo en que decía que todo empezó a converger hacia el uso de recursos adecuados. Y ahí es cuando nacieron las VM. ¿Todos saben lo que es las VM? Las máquinas virtuales. ¿Pasaron por la magia de las máquinas virtuales? Digan que sí, por lo menos. No, ¿No? Ya, ok. No, da lo mismo, o sea, no, sí, le explico. La máquina virtual netamente es el fierro duro, pero partido en varias partes de una forma que llamamos virtualización. Tal como nosotros podemos virtualizar la realidad o podemos virtualizar, no sé, distintas cosas como en un juego en que virtualizamos la realidad, las máquinas a nivel de software y a nivel como de sentencias de hardware, podemos virtualizar una máquina en sí mismo. Por lo tanto, podemos replicar arquitecturas en arquitecturas que no lo son. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando se creó el BASIC de la máquina de la Altair, que fue la primera mini computadora de uso como mini comercial, Bill Gates, antes de poder fabricar el programa de BASIC, el Microsoft BASIC para la Altair, lo que hizo fue replicar el funcionamiento de esta máquina, que no tenía ningún sistema operativo, en una máquina que es totalmente distinta. A ese proceso en que logramos replicar una máquina dentro de otra máquina le llamamos virtualización. Entonces, con eso podemos, dentro de una misma máquina, correr otra máquina. Y como la potencia actual de los computadores es muy alto, lo que va a pasar es que podemos correr muchas máquinas. Entonces, la virtualización lo que hace es un concepto que se llama la multiplexación.
¿ya? La multiplexación permite que transformemos una máquina en 8 máquinas, 16 máquinas, de acuerdo a los recursos que tenemos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? No fue suficiente porque hay varios conceptos dentro de lo que es como la economía de infraestructura que nos llevó a converger a una cosa que se llaman los contenedores, que si bien no son virtualización, sí son una aproximación bastante similar. ¿Ya? La diferencia en que la virtualización con un contenedor es que la virtualización, netamente, es replicar un PC completo a nivel de hardware. O sea, replicamos sus sentencias de procesador, sus sentencias de interacción con los distintos periféricos. En cambio, los contenedores lo que hacen es aislar recursos dentro de un sistema operativo, lo que hace que a partir de las propiedades de los kernels de Linux o tipo Unix, podamos aislar trozos de recursos asegurados para el funcionamiento de ciertas aplicaciones. Y tanto esto genera que podamos aislar recursos de software, podamos aislar recursos de hardware, podamos aislar recursos de entorno, y va a funcionar como si fuera una cápsula. Y es ahí donde llamamos que el contenedor es una cápsula dentro de un sistema operativo, que funciona de forma totalmente independiente, como si fuera un sistema operativo aparte, pero funciona con el sistema operativo compartiendo recursos, ¿ya? A diferencia de cómo se llama de la ADM, en la cual tenemos un software que funciona como un hipervisor que va controlando las acciones del sistema operativo host, que es el que contiene este hipervisor, con las máquinas que estamos virtualizando. Entonces, las instrucciones del sistema operativo o de las máquinas son mediadas por este hipervisor. Los contenedores es al revés. Funcionamos directamente con el sistema operativo, que es el host, ¿ya? Entonces, los contenedores pueden ser una respuesta. En ese caso, como dice ahí, los contenedores son una tecnología de encapsulación. Ojo, son encapsulación. Eso quiere decir de que si nuestro sistema operativo, que es nuestro host, llega a un kernel panic, todos tienen el concepto de lo que es un kernel panic, ¿cierto? ¿O lo explico? No. Ya, un kernel panic es un evento que se da cuando ocurre un error irrecuperable dentro del kernel del sistema operativo. El sistema operativo se divide por varias capas y una de esas es el kernel. ¿Ya? El kernel es netamente lo que es el sistema operativo en sí. Ahí se ocurre la administración de recursos, la mediación con el procesador, la mediación con las memorias, todo. Es literalmente el núcleo del sistema. Y a veces ocurren eventos, como por ejemplo, un kernel panic que se puede dar muy frecuente es cuando nos quedamos sin, no hay un control del uso de la memoria RAM y la máquina colapsa por memoria RAM. Eso arroja un kernel panic. Y ese kernel panic, si es que estamos trabajando con contenedores, si ocurriera un kernel panic a nivel de sistema operativo host, también va a afectar a todos los contenedores. Ahora, si se da un kernel panic a nivel del recurso encapsulado, no afecta al sistema operativo. Entonces es netamente desde el host hacia ellos, pero no viceversa. ¿Ya? Ahora sí, ¿podemos interactuar desde los contenedores hacia el host? Sí, se puede. ¿Ya? Entonces, esto es una tecnología que permite encapsular recursos, que permite generar pequeños entornos en base a una propiedad del kernel tipo Unix para aislar recursos. Hoy en la actualidad, ¿es Docker? Sí, chicos, les digo. Hoy en día Docker es uno de los plus más grandes que uno puede tener como desarrollador en el mercado laboral, ¿ya? Vamos a dar un poquito de preámbulo. O sea, ¿qué pasaba antes? Tal como le explicaba, antes, a medida que la computadora avanzaba en capacidad de recursos, fue más evidente que día a día cómo los servidores estaban sobredimensionados para abordar la necesidad de las aplicaciones que fabricaba. Ya que es un concepto que nace, que se llama el Not Occupied Capacity, o el NOC. No sé si han escuchado el concepto del NOC, que es netamente los recursos en una máquina que a pesar de que la aplicación esté funcionando a full, o sea, con la máxima capacidad de uso, siempre van a estar desperdiciados. ¿Ya? El NOC es ese concepto. ¿Ya? Está también el concepto de lo que es el overheading o el OH, que es qué pasa cuando una aplicación tiene sobreuso y llega como a su peak máximo de uso. Ese es el overheading. Pero el NOC es un concepto de recursos en una máquina que nunca van a ser ocupados a pesar de que la aplicación esté con su overheading al máximo. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto que se aplicaba antes, si tú no tenías un servidor funcionando con una aplicación y el OH o el overheading no podía cubrir el NOC, todo ese trozo que era el NOC se perdía y era dinero que se echaba a la basura. ¿Por qué? Porque el costo de mantener un servidor funcionando es un costo hundido. A medida que la tecnología de hardware avanzó, obviamente, los servidores comenzaban a potenciar su poder de RAM en recursos de procesador, buses para almacenar distintos elementos, lo que hizo que el NOC fuera mucho más evidente. Entonces pasaba de aplicaciones eran chiquititas, con un overheading limitado,
y teníamos todo un NOC funcionando con muy subuso de recursos, ¿ya? Entonces, si bien su uso original de los servidores fue superar limitaciones de cálculo de su tiempo, pronto las supercomputadoras quedaron sobredimensionadas para la infraestructura de uso de aplicaciones. Y de hecho, hubo un tiempo en que esto se intentó combatir con, por ejemplo, en Java. No sé si alguien ha programado, por ejemplo, en servidores de aplicaciones, por ejemplo, JBoss, WebLogic y esas cosas. Pasaba de que uno intentaba con ese mismo servidor desplegar muchas aplicaciones. Esa es una forma de combatir el NOC, ¿ya? Pero aún así no era una forma óptima porque los recursos no están encapsulados unos con otros, ¿ya? Después, ¿qué pasó? Pasamos a la virtualización. Efectivamente, las máquinas que eran supercomputadoras comenzaron a dividirse a través de un concepto de virtualización, donde había un hipervisor, que era una capa que interactuaba con el sistema operativo y era capaz de crear máquinas virtuales, las cuales funcionaban de forma independiente. Entonces, ¿qué pasaba? Efectivamente, si una máquina tenía 32 GB de RAM, podía ser separada fácilmente en 8 servidores de 4 GB de RAM y con procesadores según uno lo establecía, porque uno podía armar un servidor con muchos procesadores, muchos núcleos, por ejemplo, 32 núcleos de procesamiento, y podía perfectamente administrarle 4 núcleos a cada virtualización. ¿Qué pasaba? De que las SAP efectivamente ahora comenzaban a ocupar más tamaño dentro del servidor, podíamos desplegar más aplicaciones por unidad de servidor y por tanto por unidad de espacio en data center, pero el NOC seguía existiendo, porque si bien las máquinas virtualizadas estaban muy bien hechas, seguían siendo una máquina. Entonces lo único que hicimos fue achicar el problema. Entonces las apps se desplegaban, ocurría el overheading, pero este NOC seguía existiendo. Más chico, pero si sumabas el NOC de todas estas máquinas, igual seguía siendo un NOC bastante grande. Entonces, como estas máquinas tenían sus recursos de hardware aislados, si a esta máquina le sobraba NOC, no podía ser ocupada por esta máquina. ¿Sí? Y esta máquina, obviamente, mantenía su independencia. ¿Ya? Entonces, si bien fue una tecnología que al día de hoy se sigue ocupando, generó problemas con respecto al NOC. Entonces, ¿qué pasó? Los contenedores comenzaron a ser como una alternativa. ¿Por qué? Porque con el uso de los contenedores transformamos la lógica de lo que estamos pensando en el NOC dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Como los contenedores Docker funcionan en el mismo centro que el sistema operativo, o sea, no tienen que virtualizar máquinas para poder aislar los recursos para las distintas aplicaciones, comparten recursos con el sistema operativo, funcionan como una unidad independiente junto con el sistema operativo, y este NOC dinámico puede ser usado para desplegar nuevos contenedores con el sistema operativo como mediador, y también estos recursos pueden ser ocupados por el sistema operativo. Por lo tanto, la cantidad de contenedores que podemos desplegar siempre está directamente relacionada con la cantidad de recursos que podemos, obviamente, alocar. ¿Ya? Pero obviamente hay que tener consideraciones, como por ejemplo, cada uno de estos elementos también puede tener su propio overheading, también puede tener sus propios picos de uso, y también una cosa interesante es que estos elementos de contenedor incluso pueden tener replicación dentro de la misma máquina. ¿Por qué? Porque como tenemos máquinas separadas y elementos separados, que ya no máquinas, elementos separados, esto permite lo que es la multiplexación. Y entonces una cosa interesante que dice, ¿los contenedores son una alternativa viable? Claro, el kernel de Unix, desde sus orígenes, eh, que después se llevó a Linux, posee una peculiar característica capaz de aislar recursos, ya que son los group y los namespace de hardware, o el recursos de hardware, sin necesidad de recurrir a la virtualización. Esta capacidad permite ejecutar múltiples sistemas operativos basados en Linux, o sea, se mantiene el kernel, pero se pueden cambiar las distros sin ningún problema, compartiendo recursos con el sistema operativo huésped, permitiendo desplegar distintos software dentro de ellos. Obviamente, Docker fue el proyecto que ganó la carrera, porque obviamente hubieron varios proyectos simultáneos que comenzaron a correr el tema de los contenedores. Cuando la idea nació, muchos empezaron a trabajar, pero finalmente Docker fue el que se llevó como el premio total, y finalmente en el 2015 la OSI, que es la Open Container Initiative, declaró que Docker era el estándar de facto de la industria. Y es que ahí cuando todo pasó a ser Docker. No sé si antes, como antes de 2015 y 2015, quizás los que estuvieron desarrollando en esa época se dieron cuenta que Docker explotó. Y ahí es cuando Docker empezó a aparecer en todos lados. Todas las personas que pedían puestos de trabajo pedían experiencia en Docker o, como se llama, esto como es, cuando dicen que es como, no excluyente, pero sí es como deseable que tenga conocimiento en Docker. Claro, porque todas las aplicaciones comenzaron a ser desplegadas en Docker. ¿Ya? Veamos un poquito cómo funciona esto. Porque hay un uso de recursos variables o con un NOC dinámico. El uso de contener un recurso de hardware permite
o sea, el uso de contenedores en un recurso de hardware permite su uso dinámico acorde a las necesidades del software. Ya, o sea, hacemos que el uso de hardware esté como domado por el uso del software, permitiendo el balanceo dinámico de recursos. ¿Ya? Esto es una cosa interesante. Evitando que el CNO, que antes era estático, pase a ser un CNO dinámico. ¿Ya? Así los controles pueden pasar por estados en distintos momentos del ciclo de vida de las soluciones de software. Primero, en un tiempo cero, dentro de una máquina pueden existir dos contenedores sin ningún problema. Después, en tiempo uno, la misma máquina puede alocar 4 contenedores. Luego, en tiempo 2, la máquina puede alocar 6 contenedores con un contenedor en ciclo de apagado y un contenedor apagado. Y después, en tiempo 3, esta misma máquina puede tener 2 contenedores nuevamente. Entonces, el CNO, si se dan cuenta, está siendo dinámico y está siendo ocupado según las características que despliega el software. ¿Ya? Esto es súper importante cuando tenemos procesos que tenemos que levantarlos, correrlos y bajarlos. Nosotros podemos crear contenedores que corren procesos atómicos y ocupar las características y ocupar los recursos de hardware según sea necesario. Y no es necesario que tengamos dockers corriendo que estén constantemente ocupando recursos solamente porque tenemos que servir cosas que las vamos a eventualmente necesitar. Podemos hacer procesos en que se levanten estos contenedores, se ejecute el proceso y luego se vuelvan a apagar. Y esto hace que el uso de recursos sea mucho más eficiente. Incluso, si es que tuviéramos picos de uso de un servicio, por ejemplo, en especie de un servicio REST, podríamos levantar varios de estos contenedores en el mismo uso de recursos de la máquina. Y cada uno va a funcionar como si fuera un nodo aparte. ¿Ya? Eh, por favor, ¿puedes decirme que aquí no veo la pregunta? Sí, claro. Sí, efectivamente eso es posible y es ahí donde hay que tener mucho cuidado con la administración de los recursos dentro de Docker, porque si uno no pone como control de los contenedores que uno va a desplegar, lo que va a pasar es que los contenedores van a ser intentar, siempre Docker va a intentar crear los contenedores. Y lo más probable es que en un punto se quede sin CNO dinámico y va a ocurrir un kernel panic. Y todos los contenedores Docker se van a caer, porque todos se van a quedar sin memoria de forma simultánea y va a ocurrir como un efecto dominó. Y es por eso que nosotros siempre tenemos como conciencia de cuántos contenedores estamos desplegando, cuántos son los recursos que tenemos alocados y tenemos una vigilancia sobre esos recursos. ¿Sí? Igual, de todas formas, uno puede colocar sentencias y características de configuración dentro de los contenedores Docker para que no sobrepasen cierta cantidad de recursos. Eso lo vamos a ver en un curso en la parte de orquestación, ¿ya? De este mismo curso como grande que vamos a hacer de Ops, donde tenemos como control de cuántos recursos máximos pueden los contenedores absorber para ejecutar sus tareas. Porque si no le ponemos control, va a absorber tantos recursos como los necesite. ¿Ya? Y por eso, dale. Sí. Ya, ahí es donde pasamos al concepto de lo que es la orquestación, ¿ya? Porque cuando uno tiene enjambres, ya cuando hablamos de enjambres de contenedores, que es una cosa que voy a explicar ahora, es cuando tenemos ya corriendo no uno ni dos contenedores, sino tenemos decenas y cientos de contenedores corriendo al mismo tiempo. De hecho, esto pasa mucho en Netflix. Si en Netflix esto es normal de que se estén levantando contenedores por segundo y bajando contenedores por segundo. Para esto existen otras herramientas que son los orquestadores, que son los que nos permiten mantener SLA de servicios, mantener contenedores en cierto nivel de estado y que siempre se esté vigilando de que estos contenedores estén respondiendo bajo las especificaciones. Por ejemplo, si tú dices que necesitas pues, para mantener cierto SLA que haya mínimo 3 de estos elementos corriendo, uno puede configurar el orquestador para que siempre esté vigilando que esos 3 contenedores estén disponibles. Si se llega a caer uno porque falló algo dentro del contenedor, ese contenedor se va a apagar solo, pero el orquestador solo se va a encargar de ir a buscar el contenedor, revivirlo y crear una nueva instancia de este contenedor. Entonces, con estos orquestadores, la tarea de orquestar grandes soluciones de enjambre es mucho más simple y podemos ya mirarlo desde un punto de vista más como administrativo, desde arriba, una parte como lo que llama el concepto de subirse al balcón. Podemos ver todo como el enjambre funcionando de forma como armoniosa. Y hay hartas herramientas para poder lograr esto, desde los orquestadores, los balanceadores de contenedores, y hay hartas herramientas que están administradas. De hecho, se creó una solución para poder monitorear incluso los recursos y generar alarmas basada en Prometheus, que es otra herramienta para monitoreo, pero integrada al concepto de Docker. Y es súper, súper buena. ¿Verdad? ¿Hay más preguntas por mientras?
Sí, de hecho sí, porque si se dan cuenta, a pesar de que, si ustedes se están dando cuenta, las máquinas tienden a ir hacia una convergencia en que siempre tenemos cada vez más recursos. O sea, hace 10 años no tenemos los procesadores de ahora, no tenemos las RAM de ahora, no tenemos los discos de ahora. Docker es una solución que responde súper bien al balanceo dinámico, pero no es suficiente, porque generalmente en los data centers tenemos hiperservidores. No estamos hablando de soluciones simples de servidores chiquititos, no, servidores con cientos de procesadores, teras de RAM. Entonces, por mucho que tengamos una sola solución, ya en una sola solución, por ejemplo, para mi empresa, ese servidor de tamaño descomunal no nos sirve. Y es ahí donde entra lo que se llama el proceso híbrido. Y lo que acaban de decir, chicos, tiene toda la razón. El subuso sigue siendo un problema, porque a pesar de que a pesar de que Docker hace uso dinámico de los recursos, el aumento explosivo y cada vez más potente de los recursos de hardware hace que emerja el concepto del Dynamic CNO no ocupado, o el Not Occupied Dynamic Not Occupied Capacity, que netamente es que los contenedores Docker, por más que intenten escalar, va a llegar a un punto en que, por más que estén en su máximo pico de escalamiento, no van a ocupar cierto elemento de elementos de hardware. Y esto es netamente porque las supercomputadoras están llegando a puntos en que ya sobrepasan como la necesidad de hardware de cualquier solución como normal. Ya, no estamos hablando de un Netflix ni un Facebook, pero sí de soluciones normales. Entonces, se genera de que los servidores igual tienen capacidad no ocupada, a pesar de que estamos usando Docker. ¿Qué pasa? ¿Qué respuesta tenemos para eso? La solución híbrida. Y ahí es ahí donde le respondo a la pregunta. ¿Tiene sentido ocupar Docker sobre soluciones balanceadas en máquinas virtuales? Sí. Y es actualmente el estándar de la industria. Actualmente todos los data centers como que están funcionando, si ustedes han tenido soluciones en DigitalOcean, han tenido soluciones en Amazon Web Service, Google Cloud, funcionan sobre máquinas virtualizadas, donde consideran sus máquinas como grandes máquinas abstractas de recursos, donde se van levantando máquinas virtuales según se vayan necesitando, con distintos tipos de recursos, y dentro de eso nosotros lo que hacemos es administrar soluciones en Docker. Entonces, con eso, lo que generamos es que esas máquinas enormes las partimos en muchas máquinas pequeñas y dentro colocamos soluciones Docker que hacen que ese Dynamic CNO sea cada vez más pequeño. Efectivamente, si ustedes empiezan a pensar, claro, o sea, no logramos matar de raíz el problema del CNO, pero cada vez lo hacemos más chico, ¿ya? Es una cosa súper importante que tiene que ver y cuando esto lo llevamos a una hiperescala, se hace incluso más chico todavía. Y ahí se los voy a mostrar. La solución híbrida entonces es actualmente lo que como les digo, el estándar de industria. O sea, máquina virtual más Docker. Y ahí está la solución de hiperescala. ¿Qué pasa cuando uno maneja ahora ya más de una máquina virtual con muchos CNO pequeños y distintas soluciones de Docker ensambladas en distintos servidores? Aquí es donde se genera la solución de enjambre. ¿Ya? Docker por sí solo puede funcionar dentro de una máquina, pero Docker además podemos llevarlo y extrapolarlo a funcionar dentro de nodos y enjambres con distintos servidores, incluso máquinas virtualizadas. Sí, podemos unir las tres soluciones, o sea, el fierro duro, el ADM y la solución Docker en una sola gran solución. Y ahí es donde generamos un concepto, chicos, yo creo que se le da en la cabeza, de lo que se llama la abstracción de infraestructura, en donde transformamos todas las máquinas virtuales y elementos, en una sola gran máquina que administra soluciones de Docker según las necesidades de nuestras aplicaciones. Y entonces, por ejemplo, si necesitamos una solución en que metamos un contenedor extra, la máquina de solución de enjambre va a buscar en qué máquina es más posible que quepa esta solución y funcione de forma correcta. Y uno puede especificar eso, en qué grupos de máquinas puede funcionar. Entonces, la solución sola va a determinar dónde va a tener mejor cabida este contenedor y la va a alocar y va a disponibilizar este servicio. Por lo tanto, ese CNO se va a administrar de una forma mucho más dinámica, porque la solución sola va balanceando dónde cabe mejor la solución. Por ejemplo, si aquí no cabe y resulta que ese CNO es especial para poder que corra un contenedor en particular, la máquina va a alocar el contenedor ahí. Y entonces el CNO se vuelve ya un concepto más abstracto. Y cada una de las capacidades de esta VM la estamos sumando, generando CNO, obviamente, mucho más pequeños y mucho más alocados. Obviamente, si por ejemplo una de estas soluciones se llegara a caer completa, por ejemplo, uno de estos nodos, la solución de enjambre tiene la inteligencia suficiente como para todos esos contenedores que están en esa máquina, alocarlos en todas las demás máquinas. Y es ahí donde decimos, ¿cómo administramos soluciones de grandes cantidades de contenedores con soluciones de enjambre? Que obviamente que están orquestadas o por soluciones de tipo Docker Swarm
o de soluciones de tipo K8, que son Kubernetes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Ahí creo que solucioné como esa respuesta. ¿No? Seguimos entonces. Bueno, chicos, creo que es suficiente teoría. Creo que les digo una diferenciación de las tres tipos de soluciones, o sea, fierro duro, máquina virtualizada, solución de Docker dura y solución ahora híbrida, que son como uniendo las demás soluciones. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos que vamos a seguir? ¿Ya? Lo que primero que vamos a hacer durante esta clase es el tema de cómo desarrollar un contenedor Docker. ¿Ya? Vamos a usar Docker a nivel básico, ya súper básico. Eh, Vamos a crear imágenes, vamos a escribir una receta Docker y vamos a usar Docker a nivel de comandos. La siguiente clase que vamos a tener de Docker, eso tenemos que programarla con José, vamos a empezar a orquestar soluciones, ¿ya? Y eso es ya uso de nodos. Lo más probable es que les voy a pedir que ojalá tengan disponible, no sé, una cuenta en Google Cloud o algo así para que empecemos ya a diseñar soluciones orquestadas en un enjambre grande, ¿ya? Y obviamente Google podemos usarlo porque obviamente nos da máquina gratis y crédito gratis. Así que es una buena oportunidad para que aprendamos, porque de hecho las soluciones de K8 de Kubernetes que vamos a ver más adelante, también ojalá ocupemos entornos Google, porque obviamente tienen una solución de Kubernetes súper robusta y nos permite usarla gratis. ¿Ya? Así que lo que va a pasar ahora, chicos, es que vamos a tener un pequeño break para que como que procesen esto un poquito, 5 minutos, y volvemos, y ojalá los que, no sé, que si una de las cosas que les voy a pedir es que ojalá tengan una máquina con Linux. Si en el caso de que tengan Windows o tengan como el subentorno de Docker. José, ¿la máquina de Docker funciona bien en el entorno virtualizado de Windows? Bueno, los que, ya, los que tengan Linux, instalen Docker. Para esto les voy a pedir que usen su administrador de paquetes favorito, le pongan sudo install Docker, o sea, apt install Docker si es que tienen Debian o yum install Docker.io. Y los que tengan Mac también, con Brew, instalen Docker o instalen la máquina del Docker Engine, lo pueden ver en Docker para Mac. Y los que tengan Windows lo mismo. También hay que bajar una Docker Engine. Así que 5 minutos, vayan al baño, traten de tener Docker en la mano para que podamos hacer el ejercicio y obviamente volvemos en 5 minutos y mientras tanto los que se quieran quedar les voy a responder preguntas si es que tienen. ¿Ya? 5 minutos de ahora. Sí. Ya me voy por mientras a la parte de las preguntas. ¡Wow! 68 personas. Ya chicos, cualquier pregunta, aquí estoy. Disparen nomás. Ya, lo del CNO. Ya, el concepto del CNO tiene muchos nombres, pero el CNO hace referencia al Not Occupied Capacity. ¿Ya? O la capacidad dentro de una máquina o un entorno de hardware que nunca va a ser ocupada, por mucho que la aplicación esté funcionando en su pico de uso. Porque todas las aplicaciones, según comportamiento, tienen un pico de uso máximo. Por mucho que esté funcionando como con todos los usuarios disponibles, imagínate una aplicación que esté funcionando con 50.000 usuarios concurrentes, como que el máximo que va a alcanzar, siempre va a tener cierto uso. ¿Sí? Entonces, el CNO es como el gap entre los recursos disponibles y el máximo uso que puede que puede tener esta aplicación. Ahí dice que Roy H. había hecho una pregunta. ¿Qué pregunta, Nico? Ahí dice, si funciona bien en entornos virtualizados, pero va mejor en No, no, Linux. no, arriba, Ah, sí. donde dice de la solución RHEL. Ah, ya. Mira, actualmente no he trabajado con Rel Atomic, así que no sabría decírtelo, pero podría dejarlo resuelto para la siguiente clase. De hecho, es que hay hartas soluciones. De hecho, por ejemplo, para la parte de orquestación, incluso hay soluciones como OpenSwift y así, varios elementos. Pero va a depender mucho, como que la gracia de estas clases es que veamos como los estándares de la industria y después, bueno, cada quien se especializa en lo que quiera, pero como que sabiendo K8 y Docker Swarm van a entender grandes partes de las cosas, ¿sí? Eh, una pregunta que no tiene que ver, en vuestro país, igual que en España, formación profesional como vía alternativa para acceder a la universidad. Dentro de esa formación profesional, ¿tenéis alguna específica de informática? No entiendo la pregunta. Una pregunta que no tiene que ver. ¿En vuestro país hay, igual que en España, formación profesional como vía alternativa para acceder a la universidad? La entendí, José, no entiendo muy bien la pregunta. A lo mejor podrías como...
voy leyendo las preguntas una por una, así que háganlas nomás, yo voy a dejarlas aquí anotadas y las voy a responder una por una. No, o sea, eso es más que nada como George, es como una pregunta sobre si tenemos como línea especializada en informática. Aquí en Chile son súper difusas. De hecho, aquí como que hay carreras como que son para analista programador y después saltáis directamente a ingeniería. Ingeniería de sistema, ingeniería informática, que netamente es como lo mismo. Pero Aquí la se carrera, refiere como a alternativas como bootcamps. aquí en Chile, bueno, sí, hay bootcamp, pero son generalmente de desarrollo, son de algunos de desarrollo full stack. Sí, está por ejemplo Desafío Latam, está for Geeks Academy, por ejemplo para las mujeres está Laboratoria, pero son obviamente bootcamp orientados al desarrollo de aplicaciones. Sí, iguales son básicos y uno siempre tiene que seguir estudiando mucho más. Pero sí, efectivamente aquí si hay un camino profesional dentro de tecnológica sin pasar por la universidad. De hecho, una de las cosas que siempre le digo a los chiquillos, loco, de hecho se lo digo a mis propios alumnos, hay muchas veces que uno va a la universidad como persona en tecnología va a perder el tiempo, porque onda, todo lo que necesita aprender no está en la universidad. Entonces, va a depender mucho de tus intereses, ¿sí? Muchas veces como que la universidad aquí en Chile lo que nos da es como otra capacidad, mucho que con contacto, forma de como no sé, pensamiento crítico, pero más que eso, las habilidades como competentes de tecnología, yo siempre he dicho que se pueden aprender sin pasar por la universidad. Y de hecho, uno puede ser un profesional súper competente en tecnología sin tener un maldito título universitario. De hecho, es una cosa que yo personalmente me gusta mucho y de hecho la incentivo mucho. O sea, si quería aprender tecnología, loco, no vayas a la universidad, aprende tecnología y métete en la tecnología y hazlo. Es la forma de hacerlo y después si te gusta mucho, luego anda a la universidad y saca tu título, no hay ningún problema. Y de hecho, yo partí en esto así, partí autodidacta, me fui a trabajar a la industria tecnológica y después, cuando ya había pasado muchos años, estudié. Pero netamente por un tema de que, en cierta forma, era para darle el gusto a mi mamá, pero, pero netamente porque también me gustaba la docencia. Y para hacer docencia requieres grados de académicos. Y ahí es súper importante de que para hacer clases necesitas grados académicos. Y nada, pues, de hecho, los grandes hackers del mundo generalmente no han estudiado informática, así que bueno, aquí en Chile también ese camino está y se está dando ya mucho. Como antes no, antes era como muy excluyente estudiar una carrera universitaria, pero ya no, ahora se está dando mucho que están siendo así, ¿eh? A nivel empresarial, ¿cuál sería el sistema operativo Linux más óptimo? O sea, a nivel empresarial se ocupa mucho Red Hat, sí. Aquí es como el estándar de facto de la industria. Y en caso de que no tenga Red Hat, obviamente ocupar CentOS, que es netamente su versión, pero open source. Eh, pero Docker corre súper bien en todas las máquinas, ¿sí? Obviamente, a mí me gusta mucho Red Hat porque su estabilidad es enorme, enorme. De hecho, yo he trabajado con Red Hat cuando trabajaba en el servicio público y no lo votábamos con nada. Entonces, yo recomendaría mucho el uso de rejas si es que tienes para pagar la licencia. ¿Sí? En caso contrario, yo recomendaría el uso de CentOS. Yo he montado sistemas, he montado como enjambres de servidores, también he montado infraestructura y con CentOS corre súper bien. Al final de cuentas es Red Hat, así que yo lo recomiendo. Prometeo monitorea la infraestructura. Para el monitoreo de las aplicaciones, ¿qué recomiendas para el monitoreo de las aplicaciones? Eh, Mira, para el monitoreo como el concepto de los contenedores, para el concepto de monitoreo de las métricas de la aplicación, eh, me gustaría saber cómo especificar la pregunta, porque hay distintos tipos de métricas que se pueden ocupar para monitorear estas cosas. ¿Ya? Una de esas cosas es infraestructura, otra cosa ya es como la administración de los contenedores, una herramienta que me gusta mucho para administrar contenedores y todo lo que es el monitoreo de los contenedores y las aplicaciones, como por ejemplo leer esas cosas, es una aplicación que se llama Portainer. La ubican súper bien, hemos desplegado soluciones con Portainer súper bien las aplicaciones, sus puntos de uso para el contenedor, sus logs y todas esas cosas. Ahora, si vamos a una aplicación como un monitoreo como ya desde directamente el funcionamiento de la aplicación, podemos aplicar otras herramientas que estén directamente al uso ligado de Kibana. ¿Sí? Y que la aplicación esté en constante comunicación a través de como plataforma externa. De hecho, ahí podemos utilizar perfectamente un Sentry, podemos utilizar un New Relic, podemos utilizar un linkeo con Datadog, y así podemos empezar a aplicar cosas que estén en comunicación con la aplicación. ¿Sí? Pero va a depender mucho de la necesidad de qué queremos monitorear. ¿Ya? Eh, Dice, a nivel empresarial,
Depende de la empresa, claro. Justamente, Daniel, depende mucho de la empresa el tema, lo que decía ahí. Pregunta, dice, ¿por qué puede ser un servicio Docker, ¿por qué puede ser un servicio Docker en la nube? Eh, ¿A qué se refiere con eso? No, no entendí la pregunta. No, no, no. Ah, porque puede ser un servicio Docker en la nube. Ah, ya entendí. Ángelo, pues te estoy ayudando como a contestar las preguntas. Yo conozco un poco de Docker Ah, y ahí voy ya, genial, bajando ¿no? con la gente. No, me encanta. Muchas gracias por la ayuda. De hecho, la idea es que aquí compartamos conocimiento entre todos. Y de hecho, esta es la idea del espíritu que hicimos de estos bootcamps que estamos empezando a hacer. Dice LK Stack Driver. ¿Cómo funciona Docker con Está súper, IIS? está súper, súper. Dime. Y incluso, qué pena te interrumpo. Si quieres para la próxima te puedo ayudar con lo del Meet para que si quieres lo podemos dejar grabado Ya, y perfecto. lo podamos pues compartir después en la comunidad. Ya, genial. Yo feliz. De hecho, José, ¿tú estás ahí grabando? Ya, o sea, sí. Dice, LK, ¿cómo funciona Docker con IIS? Es el administrador de Windows para, ¿cómo se llama? Internet, Internet se me olvida el Information nombre Services. exacto, pero era un servidor de, sí, el servidor web de, pero Internet está hosteado Information como Server. solución Microsoft. Ya, cosa sí, una cosa importante que tienen que entender es que Docker simula un entorno Linux. ¿Ya? Es importante. Y como soluciona o simula un entorno Linux, todas las soluciones que se desplieguen en Docker deben necesariamente correr con entornos Linux. ¿Ya? En ese contexto, yo nunca he trabajado virtualizando soluciones Linux, que diga, soluciones como de Windows dentro de Linux. En ese contexto no sabía cómo funciona, pero por lo menos, si es una solución que corre netamente en un entorno Microsoft como Windows, la va a tener más difícil, bastante más difícil. ¿Sí? Así que no sabía responder esa pregunta exacta, pero sí, para el próximo sí que investigo y tengo la respuesta, no tengo ningún problema. De hecho, Nico, anota esa respuesta, esa pregunta porque está súper buena. De hecho, nunca como que hemos intentado desplegar aplicaciones Ya. como basadas en Windows con esto, pero algo se podría hacer. De hecho, A ver, Ángelo y José, Windows también sacó como un microsistema operativo para soportar Dockers sí, en Windows. Entonces ellos ya tienen sus soluciones así como SQL Server, Internet Information Services y toda su suite para poder soportar incluso sí. Netcore en todos sus sabores. Entonces Ay, funciona igualito que en un Linux, sino que ya con la versión sí. Windows minimalista. ¡Ay, qué genial! Ya. Sí, de hecho, bueno, la parte de las soluciones, las últimas versiones de Windows ya empezaron a integrar todo el concepto de los kernel Linux, así que genial. De hecho, qué buena que lo dijiste, Jonathan. Yo de verdad voy a echarle un ojo y mira, de hecho, podríamos hacer como hasta un capítulo cómo meter cosas Windows directamente en soluciones Windows, porque una parte de la industria también todavía funciona en .NET y todas esas soluciones. Entonces sería bueno que lo vieran, ¿sí? Y voy a profundizar más y voy a hacer como un pequeño capítulo en que efectivamente metamos soluciones Windows. Dice, él pregunta si existe Bootcamp, creo que en Chile Ah, ya, listo, perfecto. Gracias, Kevin. Kevin también es uno de los chicos que aquí está asistiendo a la clase. Y hay imágenes de Docker con ISS, justamente. Sí, lo sé, pero ¿cómo anda? En España hay dos formas de acceder a la universidad. 2 años que se le llama el bachillerato y 4 años de formación profesional. La pregunta es, ¿eso? Sí, existe efectivamente en algunas universidades. Aquí hay programas que se llaman los programas de formación como continua, en donde primero estudias justamente esos 2 años que aquí son carreras técnicas y después puedes saltar a carreras profesionales. Y también hay como formatos en que estudias como college, que son también 2 años y después te saltas a un concepto de universidad de formación profesional. Aquí la prosecución de estudios es bien fuerte. Entonces, sí, ese formato sí existe. Eh, perfecto. Me imagino que con Apache y Tonka deberían andar igual de... Anda perfecto. Anda sin ningún problema. ¿Con qué versión Docker se va a trabajar? Mira, generalmente yo trabajo con la última. No le tengo mucho asco. Cuando escribamos versiones, por ejemplo, archivos Docker Compose, ahí va a haber mucha diferencia entre las versiones. Pero eso es para la siguiente clase, no para esta clase. En esta clase vamos a escribir como con la última versión disponible y vamos a intentar no trabajar con cosas deprecadas. Porque generalmente, rápidamente la industria se va acoplando eso y trabajar con elementos deprecados no nos ayuda en nada. ¿Sí? Me imagino que con Apache Tonka andamos de... Sí, claro, y perfecto, todo que hay una especie de garbage collector para manejar almacenamiento de logs y espacio en disco. Mira, para manejar almacenamiento de logs y espacio en disco. Mira,
se puede hacer cosas de ese estilo con el uso de volúmenes, ¿sí? Porque los volúmenes son como alocar estructuras de almacenamiento dentro de los contenedores Docker. Entonces, dentro de esas estructuras de volúmenes, podemos almacenar logs, podemos almacenar lo que nosotros queramos. Entonces, pero no entiendo cómo se mezcla el tema del garbage collector. Eso me llama la atención. Pero sí, efectivamente, podemos almacenar cualquier cosa con el uso de volúmenes. Incluso hay soluciones de enjambre, que eso es súper importante, para volúmenes, que eso ya es un tipo de orquestación de volúmenes de volúmenes de infraestructura. Y ahí tenemos soluciones como, por ejemplo, RexRay. Y RexRay permite que varios contenedores Docker compartan mismos discos virtualizados en red. Entonces, varios contenedores comparten la misma información y trabajan con la misma información en tiempo real. Eso es una locura. Lo he hecho y es muy divertido. De hecho, más adelante también lo vamos a revisar. ¿Sí? Trabajar. Sí, estamos terminando de leer las preguntas y partimos. No hay problema, Oliver, presentar, almacenar logs y todo eso. Perfecto. Justamente. Un FS, justamente. ¿Son todos 7 para Docker? Sí, ningún problema. 6, 5 y 7 anda perfecto. Perfecto. Me encanta esto como hacemos comunidad y estamos ayudando a responder las preguntas. Esto es lo que justamente buscamos. Blasfemia. ¿Cuál sería esa aplicación Docker Engine, Docker version para Nintendo? Es la Docker Machine. Para Windows existe un elemento que se llama la Docker Machine. Y ahí virtualiza técnicamente el concepto de Docker en Windows. Entonces podemos utilizarlo de la consola y todo eso. Perfecto. Listo, chicos. Llegó la hora de... Queda un minuto. Voy a como respirar un poco. Y bueno, la idea es que ahora vamos a construir imágenes en Docker. Vamos a pasar por los comandos más básicos. Obviamente hay muchos comandos en Docker y quiero que entiendan que esto es como el puntapié inicial para que salten a construir imágenes y no le tengan miedo a construir imágenes, ¿ya? Se van a dar cuenta linda, ¿sí? Porque se puede construir imágenes bien y se puede construir imágenes mal. O sea, llenas de basura y muy limpias y muy óptimas, ¿ya? Y ahí es donde el tema del multi-stage que vamos a ver tiene mucha relación, ¿ya? Así que vamos a ver algo básico primero y vamos a construir, ¿ya? Perfecto. Siguiente. Vamos allá. Entonces, los próximos pasos que yo le digo, ahora vamos a fabricar contenedores Docker. Se entenderá cómo es un contenedor Docker. Para esto, los conocimientos de Linux son fundamentales. Chicos, conocer Linux y los comandos de Linux aquí va a ser fundamental, porque la construcción de imágenes Docker ocupa comandos Linux. ¿Ya? José, tenéis que anotar que en un punto hagamos una clase como profunda de comandos Linux, así con todo el espectro. ¿Ya? Eso sería bueno. Sí, y después, obviamente, en las siguientes clases de DevOps que hagamos, vamos a pasar a la orquestación de soluciones. Y aquí es donde vamos a desplegar soluciones en la nube y vamos a poder desplegar aplicaciones en contenedores. ¿Ya? Entonces, el desafío que yo le tengo ahora para el Let's Go, en que vamos a hacerlo paso a paso y vamos llevando esto, netamente como que los requisitos que necesitan, chicos, es tener Docker instalado y tener cualquier tipo de editor de texto. A mí me gusta mucho VS Code, se los recomiendo. Y con eso es todo lo que necesitamos para correr cualquier solución de tipo Docker. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer durante esta clase, es algo bien básico. Vamos a explicar cómo cada uno de los comandos que vamos a ir tecleando y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una imagen que tenga una aplicación Angular y luego, a partir de un concepto de multi-stage, lo que vamos a hacer es desplegar esta aplicación Angular que va a ser compilada en un concepto de ahead on time y va a ser dispuesta en un contenedor con Nginx. ¿Ya? Todo lo que es la fase de Angular lo vamos a construir from the scratch. Eso quiere decir que vamos a instalar cada una de las cosas que necesitamos para poder instalar Angular, correr Angular, compilar Angular y empaquetarlo. ¿Ya? La parte de Nginx se las voy a mostrar como una cosa, como un concepto en que podemos utilizar imágenes ya creadas por la comunidad y ahí es donde le voy a explicar el concepto de los repositorios de imágenes. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto. Antes que partamos con el código, que esto es la parte más dura, ¿alguna pregunta antes con respecto a esto? ¿Todos conocen Angular? ¿Todos conocen Nginx? ¿Saben a cómo lo que me refiero? ¿Qué es cada una de estas soluciones? ¿Eso un sí? No. Ah, ya, perfecto, lo explico. Ya, perfecto. Angular es una solución fabricada en JavaScript inicialmente y la gran TypeScript que está diseñada para desarrollar soluciones de frontend. ¿Ya? Es como un homólogo a React, pero es un framework integrado.
O sea, el React es una librería, Angular es un framework. Son dos cosas distintas, pero sirven para lo mismo, ¿ya? Y esto nos va a permitir generar una aplicación que va a poder ver en el navegador, ¿ya? Nginx, al igual que Apache, es un servidor web que lo que hace es desplegar archivos, ¿sí? Entonces, todo lo que metamos en Nginx va a poder ser desplegado en un puerto en particular, que en este caso va a ser el puerto 80, ¿sí? Entonces, vamos a empaquetar una solución que se va a ver como un HTML más archivos JavaScript y finalmente lo vamos a poner en una solución de servidor web que va a poder desplegar esta solución, ¿ya? Entonces, para este concepto voy a limpiar toda mi pantalla. Y vamos a... Todos ven mi terminal, ¿cierto? Que eso es importante. A lo mejor estoy Ángelo, compartiendo solamente mi... ¿Sí? Ángelo, ¿podríais subirle la fuente a la consola? Se ve súper Ah, chico. perfecto. ¿Ahí? ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? ¿O más? Siempre puedo más, ahí. Pero ahí está bien. Ya, perfecto. Perfecto. Vamos a... Voy a quedar aquí, esto lo voy a extender un poquito, lo voy a dejar así para poder leer las preguntas en caso de que aparezcan. Ya. Primero que todo, chicos, tenemos que entender de que Docker es un software, ¿ya? Esto en este caso se corre directamente desde la terminal. Docker tiene muchos comandos, los cuales vamos a ir explicando a lo largo del curso de OS. En esta parte solamente nos vamos a centrar en construir y en ejecutar, que en este caso vamos a utilizar los comandos build y los comandos run, ¿ya? Todos los demás comandos que vamos a ir viendo los vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar únicamente en lo que es Docker, vamos a clear, Docker build y Docker run, ¿ya? Esos son los dos comandos que vamos a utilizar para poder correr nuestra aplicación y para poder compilarla. Pero ahora dentro de este mundo de Docker build y Docker run hay muchas opciones que vamos a utilizar, ¿ya? La primera cosa que vamos a hacer para poder esto y todo lo que se basa Docker es el archivo Dockerfile. El Dockerfile, que está escrito así, es un archivo que contiene toda la información que se necesita para poder construir un contenedor, para poder darle forma y las instrucciones sobre cómo ejecutarlo y cómo lo vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué es netamente un Dockerfile? Una serie de secuencias e instrucciones que finalmente nos dan origen a un contenedor, ¿ya? Entonces, vamos a crear un proyecto para poder entender qué vamos a hacer primero. Entonces, vamos a crear un proyecto con Angular. New. No, sin Google, porque eso es para otra clase, eso es para la clase de innovación en frameworks. Entonces, test Angular. Ya. Ahí, ese comando lo que hace netamente es crear una aplicación en Angular. Los que no conocían el ngCli lo pueden descargar de la página de Angular directamente y eso les permite crear aplicaciones en Angular. Son súper ricos. De hecho, a mí Angular me gusta mucho. Yo soy un programador en React y en Angular. No programa en Vue todavía. De hecho, no me he metido. Es una deuda técnica que tengo todavía. Pero me gusta mucho Angular porque no es lo mismo que AngularJS. Yo sé que Angular sí es una fama horrible con AngularJS. Y lo que me gusta, si bien es muy robusto y no es tan como liviano como React, nos ha hecho abordar proyectos de una escala tan enorme, y de una forma tan ordenada y estructurada, y tiene otras cosas en comparación contra React, que por ejemplo la máquina de estados de actualización es automática, es súper fácil la inyección de dependencia, varios elementos. Obviamente, la desventaja que tiene es que es mucho más pesado que React. Por ejemplo, React corre muy rápido, Angular es un poquito más pesadito, pero es divertido. Yo personalmente, que soy un programador de los dos mundos, me gusta harto verlo. Entonces, vamos a correr esto. Entonces, test Angular. Y aquí el comando que vamos a utilizar es ngserv. El ngserv nos va a mostrar más o menos lo que debería verse una vez que esto esté funcionando. Y ahí lo que empezar a hacer es una compilación breve de los módulos. Espero que sea rápido. ¿Te acuerdas, Nico, cuando una vez fue súper lento? Ah, cuando desplegamos en Kubernetes iba súper lento. Sí, como media hora esperando. No, pero eso era Venga, culpa de la consola de Google. Recuerda que ahí. lo montamos ahí. Ya, entonces,
Ahí está compilando el entorno de desarrollo. Netamente lo que vamos a obtener es algo como esto. ¿Sí? Ahí la aplicación fue creada netamente con Angular. Esto es la aplicación Angular. ¿Ya? La idea es que vamos a cambiar esa imagen chiquitita, súper rápido, para poder poner la imagen de Optin, ya que el patrocinador de estos eventos. Sí, eso es nada que ver, estaba viendo había una cosa que nada que ver. Chiquitito, ahí, ya, ahí. Entonces, ahí vamos a traer la imagen de Optin, la voy a descargar al tiro, la tengo acá, José, aquí, a eso. Ahí, ahí, y la traigo acá, que vendría a ser a los assets. Y ahí lo creamos como IMG, ahí, y le ponemos optin.png y luego cambiamos aquí la dirección de la... lo hicieron con inline style, por Dios, Jesucristo. Bueno, aquí le vamos a cambiar esto para que efectivamente despliegue la imagen de Optin. Que en este caso, como la aplicación Angular corre sobre sí misma en una versión relativa, aquí sería assets, que es netamente esa dirección, y img optin.png. Entonces, vamos a ver como resultado, a través de la autorrecarga, ahí está. ¿Se ve chiquitito? Sí. ¿Sí es válido? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es netamente correr esta aplicación. Para poder correr esta aplicación y para poder obtener la compilación, quiero que entiendan estos conceptos. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Es porque netamente en la imagen Docker lo que vamos a hacer es replicar todo lo que haríamos en caso de que lo hiciéramos a mano, nosotros mismos. Para poder compilar una aplicación Angular, basta con que hagamos esto. En gbuild le escribimos que la vamos a desplegar para producción, para poder que haga un paquetado más complejo, y le vamos a explicar que además haga una compilación ahead on time, que es una la compilación ahead on time lo que hace es que transforma esta aplicación en código intermedio, que es directamente procesable por el navegador. No tiene que pasar por la etapa de precompilación que tienen los navegadores con el JavaScript, sino que pasa directo. Entonces, esto genera esta clase de conceptos. Y ahí comienza a compilar. Y eso es lo que va a hacer netamente empaquetando todo esto en un paquetito .dist. Empezó a generarlo, está generando lo que se llama es el bundle, que es directamente la aplicación compilada, comprimida, y generalmente la genera. Que nos va a generar esto, una carpeta de este estilo, con estos archivos. Que es lo que yo les decía, el archivo index, que es el original, con la aplicación en Angular, obviamente ya compilada, y ya obviamente comprimida, y con todos los procesos necesarios para poder ser desplegada en producción. Lo que tenemos que hacer es llevar esta aplicación completa a contenedores. Y para eso tenemos que pasar por todo el ciclo de lo que es compilar la aplicación, lo que es empaquetarla y llevarla a otro contenedor que va a ser desplegada con un servidor web. Porque como ustedes pueden observar, esto es un index HTML, estos son JavaScript. Y eso, la única forma de poder ser expuestos a nivel de web es con un servidor que obviamente sirva estos archivos. Hay varias formas, y una de esas cosas que ahí José antes les mencionó, Gugnir, una solución nuestra que tenemos para poder hacer un middleware intermedio con un que se llama backend for frontend, que es una tecnología que se ocupa para poder servir frontend con un backend integrado. Es una cosa bastante entretenida, que la vamos a ver en otro capítulo, en otro curso, pero vamos adelante. Para esto, vamos a crear el Dockerfile de esta solución. Yo siempre recomiendo por un tema de orden, chicos, y una práctica buena, que todos los archivos que estén relacionados con Docker los escriban dentro de un directorio que se llame .docker. ¿Por qué punto? Porque obviamente cuando está con punto, todos los archivos son ocultos dentro del entorno Linux. ¿Ya? Y además esto nos permite ordenar, porque normalmente generalmente entramos a un archivo, un repositorio, y vamos a encontrar un montón de archivos Docker desparramados por el repositorio. Siempre recuerden mantener su área de trabajo ordenada y limpia, como dicen, fresh and clean. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer antes que todo es crear junto con esto otro archivo que se va a llamar Docker Ignore. ¿Qué es el Docker Ignore? Es exactamente lo mismo
que el gitignore, pero versión Docker. ¿Qué es lo que hace esto finalmente? Cada vez que Docker va a compilar un contenedor y uno establece lo que se llama el contexto. ¿Qué es el contexto? Es como el punto de inicio donde uno va a tomarse para anclarse y construir el contenedor. Eso quiere decir que, por ejemplo, un contexto podría ser toda esta carpeta. Sí, si uno establece que el contexto es esta carpeta, Docker va a partir desde esta carpeta como punto de anclaje para poder construir toda la solución. ¿Ya? Entonces, cuando uno copia archivos desde el contexto hacia el contenedor, uno puede establecer estos Docker ignore. Y estos Docker ignore lo que va a hacer es que, al igual que el git ignore, va a ignorar estos archivos mientras existan en el contexto. Entonces, si copiamos, por ejemplo, toda la carpeta que está dentro de este contexto al contenedor, lo que va a pasar es que todos los archivos listados en el Docker ignore no van a ser copiados hacia el contenedor. Y eso ayuda al orden y la limpieza. Al igual que como es el git ignore, obviamente aquí podemos escribir cosas como, por ejemplo, el node modes. No nos sirve nunca enviar el node modes hacia el contenedor. ¿Por qué? Porque dentro del contenedor vamos a correr una distribución con distintas características. Por lo tanto, todo lo compilado dentro de nuestra máquina no nos sirve. Otra cosa que no tenemos que enviar dentro nunca son los archivos Docker. Los archivos Docker solamente deben correr desde afuera, a menos que se quiera hacer una locura como simular un Docker dentro de un Docker, lo cual se puede, pero no está para nada recomendado. ¿Ya? Entonces, aislando los archivos dentro de nuestro Docker ignore, que es una práctica muy recomendable, podemos continuar ahora con la creación de lo que es un Dockerfile. Y para eso vamos a crear un archivo dentro de este directorio que es el .docker, llamado tal cual, con mayúscula, Dockerfile. ¿Ya? Esto va a ser el punto inicial donde vamos a construir nuestra solución. Ahora vamos a ver el primer comando que es el necesario para iniciar cualquier construcción de imagen en Docker. ¿Cuál sería? El comando from. ¿Qué es el comando from? El comando from netamente lo que le está diciendo a la máquina de Docker es que ustedes se van a basar en un punto o como una especie de path. Mientras esté tildado o con un alias, podemos ocuparlo. Por ejemplo, perfectamente podemos decir que el primer proceso, que va a ser donde vamos a compilar Angular, se va a llamar builder. Entonces, después, acá, en el from, podemos utilizar lo que generamos dentro del primer proceso de compilación, refiriéndonos a este proceso como builder, que va a ser un contenedor, lo que se llama un contenedor intermedio. Al momento en que aparezca otro from, va a comenzar la compilación de otro contenedor. Ya, eso es súper claro, quiero que lo tengan presente porque lo vamos a utilizar ahora. ¿Ya? Una vez... Ah, por supuesto, disculpen. ¿Ahí sí? Perfecto. Ahora que ya establecemos la imagen inicial en la cual nos vamos a basar, es bueno que establezcamos cuáles son los siguientes pasos. Y aquí hay cosas que hay que establecer. Por ejemplo, como esto corre dentro del kernel de Linux, los comandos tradicionales que se ocupan dentro de una terminal batch, por ejemplo, o una SH, no funcionan como uno cree. Por ejemplo, el CD no funciona, porque el CD netamente es una instrucción que uno le entrega a la terminal para poder cambiarse de directorio. Pero si uno establece un comando a través de Docker de ese estilo, lo que le estás diciendo, por ejemplo, a Batch, es que, oye, sí, corre CD. Y Batch te va a decir, bien, corrí CD. Pero a nivel del entorno en que estamos mirando nosotros el contenedor y la compilación, no va a ocurrir nada. ¿Ya? Para este contexto, por ejemplo, del CD, hay un directorio que es un comando que es sumamente importante, que se llama workdir. Workdir lo que hace es establecer el puntero del directorio en que nos encontramos dentro del repositorio, que diga, dentro del contenedor. Si el directorio no existe, lo va a crear. Si el directorio existe, se va a cambiar ese directorio como si fuera un CD y va a plantear el puntero en que nos encontramos actualmente dentro de esa carpeta. Para este contexto, uno puede establecer cualquier ruta dentro del directorio. Aquí dentro de la fase de compilación no existen los permisos. ¿Ya? De hecho, uno puede cambiarse de usuario como uno quiere. Y eso es sumamente importante para poder establecer, por ejemplo, procesos que son protegidos o procesos que deben correr con procesos tipo sudo. Ojo, sudo tampoco existe. Pero, por ejemplo, permiso de archivos, permiso de ejecución y cosas por el estilo. Entonces, uno perfectamente puede establecer que el directorio en que nos vamos a ubicar inicialmente puede ser perfectamente up. Y eso lo que va a hacer es que dentro de esta imagen que tiene Ubuntu, va a crear un directorio en la raíz de este contenedor
junto con los archivos, por ejemplo, etc, user, bin, un directorio que se llame app y va a cambiar su puntero adentro de este directorio. O sea, en este momento, después del uso de WorkDiv, nos encontramos dentro de app. Entonces, establezcamos esto primero, unos comentarios. Aquí también hay comentarios y es súper importante que lo establezcan. Por ejemplo, hoy, ¿dónde está? Eso. No, ahí. Tengo una pelea con mi teclado. Entonces, lo primero, establecemos el punto de inicio al cual nos anclaremos. Luego de esto, establecemos el puntero a la carpeta que queremos utilizar. Perfecto. Ahora, una cosa importante para comenzar con esto, porque ustedes saben, esto es un contenedor vacío, no tiene nada. Pero nosotros queremos tratar nuestros archivos que están acá afuera. Para eso tenemos que hacer una copia de nuestro contexto, que sería este, hacia acá. Para eso existen dos tipos de comandos. Existe un comando que se llama copy y un comando que se llama add, que si se dan cuenta son similares, pero funcionan de una forma distinta. Ambos pueden ser ocupados para exactamente lo mismo, con la diferencia que el add puede además utilizar URLs externas. Eso quiere decir que ustedes pueden alimentar con una URL su compilación de repositorio. Sí. En cambio, copy solamente se va a basar en su contexto interno. O sea, el contexto que ustedes establecieron, solamente pueden copiar archivos de ese contexto. Mientras que add, además, pueden copiar archivos desde el exterior. Una URL, por ejemplo. Como vamos a trabajar con los archivos que están aquí previamente del contexto, vamos a usar copy. Como dijimos previamente, una buena práctica era establecer en el Docker Ignore aquellos archivos que no se iban a copiar. Entonces, ¿podemos copiar ahora todo este directorio hacia el interior del contenedor para poder establecer la etapa de compilación? Sí, podemos hacerlo. Una cosa importante es que se nos olvidó es ignorar el dist, porque tampoco podemos copiarlo. Ahí sí. Porque recuerden que el dist tiene todos los archivos que compilamos. Entonces, podemos ocupar el copy para solamente copiar del entorno interno. Entonces aquí ponemos, copiamos los archivos que usaremos para compilar. Y pueden decir, copia todos los archivos de mi contexto actual y cópialos dentro de donde yo tengo el puntero. Ojo, que aquí ustedes pueden hacer esto, por ejemplo, en donde yo copié todo el contexto actual, o sea, el contexto, dentro donde estaba el puntero actual de mi contenedor, o sea, dentro de app. O sea, todo lo que está acá se va a copiar dentro de app. O podrían ahora hacer copias específicas. Por ejemplo, copy. No sé, vamos a copiar, por ejemplo, el angular.json y lo vamos a copiar dentro de la carpeta lol angular.json. Ya, acá hay una peculiaridad. En ningún momento hemos creado la carpeta LOL. Bueno, copy, si detecta que la carpeta LOL no existe, la va a crear. En ese contexto, Angular es súper como recursivo y todos los directorios que ustedes establezcan para conceptos de copia, si es que no existen, los va a crear y los va a forzar a hacer como si los va a mover a esa dirección. ¿Sí? En este contexto, podemos copiar grandes cantidades de archivos, podemos usar comodines como asteriscos también. Por ejemplo, vamos a copiar el contenido de la carpeta circ. Copy. Circ. Asterisco. Y lo va a copiar dentro de punto. Eso quiere decir, copia todos los archivos dentro de src y ponlos en el contexto actual. O ponlos dentro de crc. Y eso va a funcionar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, está la copia como completa del contexto, está la copia de archivos por separado y la copia ya con comodines. ¿Sí? Tres formas de copiar. Ya añadimos, por ejemplo, la que yo decía, el add, donde ahora ustedes pueden tomar cualquier distro, por ejemplo, no sé, algo simple, hacer como Node.js start. No, me equivoqué. Descarga Node.js, maravilloso, justo lo que necesitaba.
Para Linux, dice para 64 bits, ya ese, por ejemplo. Copiar, copiar vínculo, y usted puede colocarle esto. No, eso no. Copiar vínculo, copiar dirección de vínculo. Ahí. Ahí. Y pueden decir que lo copie adentro. ¿Y eso funciona? Sí, sin ningún problema. Esa es la gran diferencia que tiene Copy con Add, que Add además puede usar esta clase de direcciones. Entonces, vamos a copiar todo el contexto y vamos a seguir adelante. Ya, ahora una cosa importante que necesitamos para poder entender la compilación de Angular es que tenemos que instalar los software necesarios para que esto ocurra. Una de las cosas que Angular pide por defecto es instalar Node, ¿ya? Pero antes de cualquier cosa tenemos que actualizar nuestro repositorio, porque el repositorio viene pelado. Entonces, ¿cuál es el comando que normalmente tenemos que utilizar para poder actualizar el repositorio de apt? José, ¿alguien lo respondió? Perfecto. Y para eso vamos a introducir el uso de un nuevo comando. Un comando con el cual nosotros vamos a poder correr comandos. Y ese comando es run. Run nos permite correr cualquier comando dentro de la etapa de compilación de un contenedor. ¿Ya? Y eso creo que lo entiendan porque es súper importante, porque con esto cualquier cosa que podamos establecer como en la bacha, así, línea por línea, por ejemplo, no sé, podemos establecer ls, ¿sí? Eso podemos decirle run ls. Y nos va a traer obviamente todo esto. Podríamos decir make dir, ¿sí? Y también lo va a hacer. Entonces, esto nos permite correr cualquier comando Linux. En este contexto, el que tenemos que correr es apt update. Es muy importante que el contenedor parte con el usuario root, ¿ya? Entonces, apt update. Luego, podemos instalar Node. En ese caso, es lo mismo. ¿Cuál sería el comando para instalar Node dentro de Ubuntu? Node 10, por ejemplo. O sea, ya, ¿cuál sería entonces el comando? Sí, varias formas. Sudo apt install Node.js. Ya. Ahora hay un concepto ahí. Dentro de la etapa de compilación, el comando sudo no existe, porque siempre vamos a estar instalándolo como a nivel como de... Piénsalo de esta Sí. forma, eres como el semidios de Docker, entonces siempre vas a estar con los permisos totales, ¿sí? Entonces, exacto, apt install Node.js. Maravilloso. Con eso, si es que todo está bien y están todos los registros agregados de forma correcta, se va a instalar Node.js. Y ahora es donde tenemos que seguir con lo siguiente. ¿Qué redundancia más grande acabo de decir? Tenemos que instalar Angular, porque obviamente Angular junto con Node.js tiene un CLI para poder lograr esto. ¿Se acuerdan que para poder lograr esto ejecutamos ng build? Bueno, ng corresponde a la suite de Angular CLI. Entonces para eso, vamos al sitio de Angular, CLI, y buscamos el comando para la instalación de Angular CLI. Por eso te decía que, adelante. Sí, y ahí donde es, mientras no establezcamos lo contrario, siempre vas a correr como root en Docker. Pero uno puede cambiarse de usuario, sí, y eso lo voy a establecer. Lo íbamos a ver en más adelante en los cursos que siguen más adelante, porque esto de Docker no va a acabar aquí, chicos. Vamos a seguir construyendo imágenes y cada vez más complejas. Pero hay un comando dentro de Docker que se llama user. User, así. Ah, por Dios. Ahí sí. User nos permite cambiarnos a cualquier tipo de usuario dentro de Docker. Exista o no exista. Y si no existe, lo crea. Entonces uno perfectamente aquí podría decir, del usuario root, nos vamos a cambiar al usuario node. Y después de ese comando, todas las sentencias que escribamos van a ser con el usuario node. O sea, todos los archivos van a quedar a nombre de node, todo lo que ejecutemos va a ser a nombre de node, y después si queremos cambiarnos de nuevo usuario root, perfectamente podemos decir user root. Entonces,
Esto se ocupa mucho para cuando ciertas estructuras no pueden ser ejecutadas con el root. Hay ciertos software y ciertos elementos que no pueden ser ejecutados con el superusuario. Y para eso hacemos el cambio de usuario. ¿Ok? Pero mientras no se establezca tú siempre vas a correr todo como si fueras el usuario root. Entonces, vamos allá y nos damos cuenta de que en AngularKey la documentación dice que para instalar Angular tenemos que correr este comando. Como ustedes entenderán, al instalar Docker, al instalar Node.js, automáticamente también se instala npm. Entonces, vamos a instalar ahora el entorno de lo que es AngularKey. Ah, por Dios. Hay un comentario, eso mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que sí. Recuerden que cada comando que ustedes están estableciendo, porque por ejemplo, nosotros podíamos mezclar todo esto así. Sí, podía. Pero recuerden que cada comando que ustedes corran es una preetapa. Recuerden que Docker tiene memoria, como les comentaba en un comienzo, y cada elemento que nosotros vamos haciendo tiene que ser disponibilizado de forma súper inteligente, porque si Docker detecta que este comando, al correrlo, no ejecuta, no genera cambios sobre la compilación que ya tenemos, no lo va a volver a ejecutar y se lo va a saltar. Y es por eso que cada uno de estos comandos representa un pre-stage, ¿ya? Y ahí uno decía que efectivamente genera capas. Sí, cada comando genera una capa y es ahí donde uno primero, lo que yo recomiendo para escribir imágenes es que escribamos la imagen lo más como limpia posible, o sea, comando por comando, y después veamos qué podemos factorizar. Porque así tenemos como la visión completa sobre lo que tenemos. Por ejemplo, hay veces en que, por ejemplo, hacer esta copia así no conviene. Y va a ser una cosa tan loca como que, por ejemplo, primero conviene copiar solamente el package.json, instalar todas las dependencias y después copiar el resto de los archivos. Y eso para evitar que la instalación de npm se haga otra vez. Entonces, lo que yo recomiendo justamente, tal como dice el amigo ahí, que efectivamente por cada comando se establece una capa de memoria en que Docker va a intentar recordar si ya la ejecutó y no hay cambios. Yo recomiendo que para crear una imagen from the scratch, sobre todo si no hay práctica, la creemos como lo más limpia y separada posible y explicada para que entendamos lo que estamos haciendo y después intentemos factorizar todos aquellos comandos que puedan ser factorizados. Pero siempre recordando de que Docker va a intentar recordar los cambios. Por tanto, los cambios como compactarlos y atomizarlos. Por ejemplo, si un cambio va a afectar a todos estos comandos y estos comandos pueden correr sin ese cambio, todos estos comandos colocarlos antes de ese cambio. Pero eso también lo podemos ver más adelante, que ya son tópicos más avanzados de Docker, sobre todo integración continua. Esa estrategia se ocupa mucho para que los tiempos que se demora en generar toda la integración continua, los testing y todos esos elementos sean más rápidos. Porque si hiciéramos todos los comandos así como a lo bruto, las integraciones continuas tardarían 10 minutos por cada compilación. En cambio, con una estrategia bien hecha, puedes reducir esos 10 minutos fácilmente a 2 minutos, 30 segundos. Todo porque hay cosas costosas como por ejemplo el npm install. ¿Sí? Entonces, instalamos lo que es ahora esto. Ah, ahí. Lo mismo. Después de esto, como ya tenemos instalado el NG, lo que vamos a hacer es instalar los módulos de la aplicación. ¿Cómo se instalan los módulos? Bueno, los que han programado en Node, ¿cómo se instalan los módulos de una aplicación? Ayúdate, por favor, sobre que lo dice. ¿npm cuánto? No, npm start en algunos elementos es para poder iniciar la aplicación, para poder instalar los módulos de la aplicación. ¿Cuál se ocupa? Install. Perfecto. npm install. Y con eso lo que vamos a hacer es que la aplicación va a instalar todos los módulos del Docker Modules. Porque recuerden que en este momento estamos traspasando una aplicación limpia, sin los Node Modules, porque si los traspasáramos, va a haber conflictos. Porque lo que está acá adentro es distinto a lo que está acá afuera. Recuerden siempre eso y van a tener un montón de conflictos. Por eso este archivo es fundamental. Ok, después de que tenemos los módulos instalados, podemos proceder a hacer lo que hicimos acá.
podemos, este mismo comando que utilizamos acá, correrlo. Y aquí es donde podemos correr otra vez. Ahí, ahí. Compilamos la imagen. Y le damos run. Perfecto. Y con eso entonces lo que va a hacer es exactamente lo que pasó acá. Y tal como dijimos en un comienzo, los archivos van a quedar ahí. Bueno, al compilar la imagen, la primera fase ya está lista. O sea, dentro del contenedor va a existir esto. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar estos archivos a un servidor web. ¿Ya? Para esto, comenzar el concepto del multi-stage. Para esto vamos a utilizar la imagen, que tal como lo dijimos acá, que va a utilizar Nginx. O sea, aquí primero instalamos comando por comando todo lo que necesitamos para poder correr la compilación y la aplicación. ¿Sí? Y ahora lo que necesitamos es desplegar con Nginx esta aplicación que ya previamente hemos compilado. Recuerden que todo lo que es Docker es una copia fidedigna de qué haríamos si que tuviéramos el sistema operativo en limpio y tenemos que correr una aplicación. ¿Ya? 100 pesos y todo va a ser muy simple. ¿Ya? Entonces, vamos a correr una etapa ahora que se llama multi-stage. ¿Qué se hacía para, como le comenté antes, para poder iniciar otro stage dentro de la compilación? ¿Ayudantes están ahí? ¿Sí? Perfecto. Con From, entonces, damos término a la etapa anterior y comenzamos un nuevo contenedor o otro contenedor intermedio o contenedor final. ¿Sí? Entonces, con From lo que vamos a hacer es decir, esto llega hasta acá, se va a llamar Builder, ahora vamos a partir otra etapa. Entonces aquí le colocamos, se crea otro stage para copiar los archivos a Nginx. Perfecto. Y aquí vamos entonces a buscar una imagen dentro del repositorio de Docker Hub que haga referencia a lo que es Nginx. Entonces pongan así simple, Nginx, acostúmbrense a buscar así las cosas, Nginx Docker Hub. Y con eso le va a salir la imagen de inmediato. Y es tan sencillo como utilizar Nginx a cegas. Aquí hay muchas más opciones que obviamente más adelante en el curso las vamos a ir viendo, de cómo utilizar las propiedades de las imágenes que establecen los desarrolladores para nuestro beneficio. Pero esta, como es una etapa de compilación, no las vamos a ocupar todavía. Entonces, aquí podemos ponerle from Nginx y esto ya es decisión de ustedes. Pueden colocarle, ¿cómo se llama? Un alias, como lo dijimos aquí arriba, o no. Como va a ser una imagen final, no es necesario. Entonces pueden colocar directamente from Nginx y se acabó. ¿Ya? Ahora es muy importante de que vamos a utilizar lo que acá hicimos para crear una imagen nueva. Recuerda que esta imagen desde acá está limpia, no tiene nada de lo que hicimos acá. Y este es súper importante donde el concepto de generar una imagen limpia de despliegue, donde compilamos todo en imágenes complementarias y solamente nos llevamos lo que está compilado. Y todo el resto queda fuera. Entonces quedan con contenedores de bajo tamaño, muy óptimos, que no están gastando memoria ni programas en nada. Porque, por ejemplo, ese Angular Clean, Node.js y todas esas cosas que instalamos, aquí no aplican, aquí no están instaladas, por lo tanto están gastando menos memoria. Es muy importante que tengamos en consideración eso. Porque podríamos haber puesto Nginx en este mismo contenedor, sí, pero efectivamente va a estar contaminado con Node.js, con Angular Clean, tendríamos que entrar a desinstalar, tendríamos que hacer un montón de cosas, y no es lo ideal. ¿Ya? Estas imágenes están sumamente bien optimizadas para correr solamente esta aplicación, que en este caso es Nginx, a diferencia de esto, que es una imagen más genérica. Entonces, vamos a volver a nuestro amigo y vamos a copiar el contenido de la aplicación Angular a Nginx. Y en este caso vamos a usar copy.
O sea, nuestro entorno local, vamos a usar el comando para el entorno local y vamos a decir lo siguiente. From, y ahí se dan cuenta que dice from stage. El stage se hace referencia a los alias de los stage. Cada una de estas fases es un stage. Y es ahí donde hablamos de que es stage. Entonces nosotros podemos decir aquí, desde esa, sí, y ahí estamos haciendo referencia a que ya no tome como referencia nuestro contexto, sino que tome como referencia la etapa de compilación previa o la etapa que especifiquemos acá. Y aquí podemos decir, desde la aplicación, o sea, donde teníamos copiada la aplicación, this, que es donde quedan nuestros archivos, y finalmente test Angular, que es donde finalmente queda la aplicación guardada. ¿Sí? Y podemos decir dónde finalmente vamos a llevar esto. Según la imagen de Nginx, dicen que todos los archivos que nosotros tengamos que servir, si ustedes leen esta documentación un poco, quedan ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar nuestros archivos a esa carpeta, que finalmente va a ser la carpeta donde se van a servir los archivos web. Entonces, copiamos los archivos y los llevamos a esa carpeta. Entonces, todo el contenido que estaba acá va a ser llevado dentro del contenedor con Nginx en esa carpeta. Porque previamente lo compilamos, lo estamos llevando de compilado, de contenedor a contenedor, y solamente va a quedar limpiecito en esa carpeta. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? El asset que ocupaste, en este caso la imagen de Opting, ¿quedaría en la misma ruta? Correcto. Pero sí no habría que cambiar nada, ¿cierto? No habría que cambiar absolutamente. Nunca se da el caso donde al menos como el scope del asset es distinto No, a cómo está en la aplicación. No, eso no ocurre, porque recuerden que cuando trabajamos con el tipo de aplicación en Angular están fabricadas para que los scopes se mantengan. ¿Ya? Cuando uno trabaja con elementos relativos, por ejemplo, en Angular o en React, estos elementos relativos se mantienen. Y si, por ejemplo, la aplicación es desplegada en cierto puerto en particular, por ejemplo, aquí está relativo. Se lo voy a mostrar. Ahí, está relativo. O sea, sin ese slash. Claro. Al ser relativo, va a guardar relación con respecto a lo que nosotros estamos desplegando. Aunque si pusiéramos así, también va a funcionar porque Angular está hecho para eso. ¿Sí? Bien. Entonces, sea donde sea que despleguemos esto, en un IP, lo despleguemos en un dominio, lo despleguemos en donde sea, esto va a funcionar. ¿Ya? Entonces, ¿podemos además adjuntar elementos, cosas así? Sí. Y aquí viene otro comando. Ahora, ¿qué pasaría normalmente? Este contenedor con Nginx está diseñado para que cuando se levanta, corra un, ¿cómo se llama? Una aplicación en el puerto 80 o en el puerto que nosotros establezcamos. De hecho, un concepto que estamos aquí viendo es que dice que que establece en el puerto 80. ¿Ya? Aquí hay una cosa importante. Es súper importante a nivel de imágenes Docker exponer el puerto que vamos a mostrar. Obviamente, estas imágenes que vienen así ya traen estas cosas, pero si nosotros quisiéramos crear una aplicación, existe un comando que se llama expose. Este comando lo que hace es justamente decir qué puertos van a estar desde el interior del contenedor disponibles hacia el exterior. Tanto, esto actúa como una especie de como firewall de puertos. Solamente los puertos que nosotros demos como expose van a estar disponibles para el consumo desde el exterior, o sea, desde el sistema operativo. En este caso, podemos colocar expose 80, sé que es redundante, pero va a funcionar. Entonces, a modo como de ejemplo, exponemos el puerto 80. Ya, finalmente, existe un comando que es para lo que va a pasar cuando el contenedor inicie. Estos son netamente comandos de compilación. ¿Ya? Ahora hay comandos que van a ocurrir durante la etapa de inicio. ¿Ya? Esto quiere decir, cuando el contenedor está con run iniciando, estos comandos van a ser ejecutados. Uno de estos comandos es entry point. Y el otro comando que les quiero explicar es cmd. Pareciera que son iguales porque ambos reciben el mismo parámetro, pero no son iguales. Entry point netamente lo que hace es fijar el puntero del inicio de la aplicación en un punto en particular. El entry point muchas veces se utiliza dentro de los contenedores Docker para precorrer un script antes de iniciar el contenedor oficialmente.
El entry point generalmente se usa para decir, fijemos el puntero de ejecución en cierto archivo y después con el comando ejecutar le establecemos lo que falta del archivo para ejecutar para poder correrlo. Por ejemplo, podríamos decir que fijamos el entry point en el ejecutable de Nginx y luego le corremos los siguientes comandos, sí, pero también podemos hacer cosas entretenidas, como por ejemplo que acá corramos un archivo SH, que eso lo vamos a ver más adelante en los cursos más profundos de Docker, para poder correr, ¿cómo te explico? Para poder correr scripts previos. De hecho, en el siguiente curso que vamos a ver, la idea es que repitamos el ejercicio, Nico, del multilingüe. Dale, te ¿Ya? cacho. En donde lo que hacemos es compilar una aplicación que tiene I18N. Para los que no entienden qué I18N es, aplicaciones internacionalizadas con distintos idiomas, usar diccionarios y a partir de ese diccionario puede correr un script dentro del contenedor, esto nuevamente a modo de ejemplo, sé que eso no es la forma, y a partir de una variable de entorno que establecemos dentro del contenedor, podemos cambiar el idioma. Entonces podemos desplegar el contenedor en 3 formas distintas o en 5 formas distintas según los diccionarios de idioma a partir de una variable de entorno en el entorno de ejecución. ¿Ya? Y eso se puede hacer previamente con la ejecución de un I18N en un script previo. ¿Ya? El entry point es un comando un poco más avanzado y obviamente lo vamos a ver, pero quería mostrárselo porque es necesario que lo entiendan como uno de los comandos básicos de los entornos de ejecución. El comando más básico para ejecutar es CMD. CMD es el punto de entrada, o sea, el contenedor va a iniciar y lo primero que va a hacer es ejecutar únicamente este ejecutable. Y va a mantenerse durante todo el ciclo de ejecución del contenedor ejecutando este archivo, ejecutando este ejecutable. En este caso, en Nginx, si nosotros observamos ¿cómo se llama? Su imagen, vamos a ver si le podemos dar un vistazo. ¿Dónde viene esta cosa? Ya trae esto previamente la imagen precompilada. A ver, que diga el comando command. Y vamos a ver qué es lo que colocan, fíjense. Al fondo dice que va a ejecutar el ejecutable en Nginx de forma global como un servicio, como Daemon Off, o sea que va a estar ejecutándose en tiempo real. O sea, es como correr en Nginx en primer plano. Entonces, ese comando nosotros podríamos repetirlo, ¿sí? Y modificarlo según nuestro antojo. Y lo que vamos a hacer al correr un comando, este comando aquí, se va a reemplazar este comando. O sea, este comando, el CMD, solamente puede ser ejecutado una vez. Si ustedes escriben varios de estos, solamente va a quedar el último. O sea, podrían aquí perfectamente colocar ls, aquí podrían colocar cd, y solamente va a ser interpretado el último de ellos. De hecho, aquí dice que solamente va a existir uno, ¿ya? Y para eso que mejor se ocupe entry point. Y al igual que los entry point, también solamente se puede escribir un entry point. Ahora, ¿por qué ven que este comando tiene elementos separados por coma y este que está a secas? Porque cada vez que nosotros escribimos un comando complejo que tiene más de un elemento, o sea, más de un argumento, por cada argumento que se escriba, se separa de esa forma, por bloques, ¿ya? En este caso, si quisiéramos, por ejemplo, escribir ls, no sé, app, eso se escribiría así. ¿Sí? Si quisiéramos, por ejemplo, hacer como una copia recursiva, o sea, un makedir recursivo, así, de esta forma, makedir recursivo p o p de app perro gato test. Aquí esto sería así. Entonces es un token, o token la palabra exacta, por cada argumento que van a utilizar. ¿Ya? En este caso, solamente vamos a utilizar eso. ¿Ya? En ese caso, esto es redundante porque a fin de cuentas estamos reemplazando el mismo comando, pero netamente para que lo puedan ver. Entonces, ejecutamos el punto de entrada. Listo. Con eso, entonces, utilizamos la imagen de Nginx, copiamos la parte compilada, exponemos el puerto 80 y damos inicio al servidor web. Entonces, tenemos la etapa de compilación y la etapa de ejecución. En este caso, cuando corramos el contenedor Docker, solamente va a ejecutarse este. Este va a quedar como un compilado intermedio.
que va a ser almacenado como una imagen dentro de nuestro subsistema. Vamos allá a la consola ahora. Teniendo esto ya terminado, podemos entrar aquí y vamos a ejecutar la compilación de nuestro contenedor. Vamos a hacer un clic y vamos a correr el comando docker build. Y aquí es súper importante que le demos siempre nombre a nuestra imagen para que podamos llamarla a futuro, porque si no Docker le va a asignar un hash y eso es poco práctico después para poder hacer las compilaciones, para poder hacer las run. Entonces le ponemos tag curso DevOps. Le podemos colocar una versión si ustedes quieren, pero en este caso no es necesario. Y le colocamos que el archivo que vamos a utilizar lo podemos especificar con el guión F. Tag, el guión T es de tag. ¿Ya? O sea, vamos a colocarle como tag curso DevOps. Y guión F, vamos a decirle que nuestro archivo Docker, nuestra receta se encuentra dentro de .docker, Dockerfile. Y finalmente lo que ustedes tienen que establecer es el contexto. O sea, ¿dónde vamos a empezar a operar? Tal como lo establecimos, en el directorio de la aplicación. O sea, punto. Recuerden que punto en Linux hace referencia al directorio local. ¿Qué falta? Tag. Algún momento dice... ¿Qué escribí mal? Ah, qué mal. Es la primera vez que lo escribo así en todo caso. Bueno, y ahí va a comenzar la compilación, fíjense. En este caso, Docker, si no tiene la imagen que le pedí, va a ir al repositorio más cercano que tenga a buscar la imagen y pedirla. En este caso, se conectó directamente por defecto a Docker Hub y va a empezar a descargar la imagen de Ubuntu para justamente seguir con la etapa de compilación. Luego, comenzó con lo siguiente. Se cambió de directorio, copió los archivos del contexto y luego comenzó con el comando apt update. Y ustedes pueden ver en tiempo real cómo se va ejecutando esto. Y si algo sale mal, podemos entrar a corregirlo. Después corrió el comando apt install node.js y algo salió mal. Dice que los comandos adicionales necesitan ser instalados. Una cosa importante es que todos los comandos de install los instalen con -i, que significa que todas las preguntas que le hagan de yes o no, la van a responder como sí, que eso es el comando no asistido, que todo lo va a instalar por defecto. Ya, eso es un truco, pequeño truco, y justamente ahora lo va a instalar. Porque ahí lo que le estaba preguntando es, llegó la pregunta, es ¿desea instalar? Y como Docker no sabe cómo continuar, simplemente aborta. Sí. Bueno, aquí pasó algo, dice que NPM no está disponible. Esto es raro, primera vez que veo que NPM no está disponible después de instalar Node. No, es Veamos. NPM, te falta instalar NPM. Mira, qué entretenido. Yo siempre que instalaba Node era directo. ¿De qué te había hecho eso delante? No. Bueno, sorry. Estoy acostumbrado a la comodidad del paquete completo. Bueno, la gracia es que uno ahora puede ir testeando la imagen como en tiempo real. O sea, puede ir como corrigiendo todas las suposiciones que hizo. Y al final de cuentas va generando como imágenes que convergen a lo que uno quiere. Esto es lo mismo que una instalación convencional. Ojo chicos, correr Docker le va a empezar a pedir PC, sobre todo cuando empiezan a correr muchos contenedores simultáneamente, le va a empezar a pedir máquina. De hecho, yo a mi PC le llamo el OVNI. Cuando está corriendo muchos contenedores, levita, con los ventiladores que están a full funcionando. Pero pronto se van a empezar a enamorar de todo esto. Si, ahora es cuando dicen que para ser un desarrollador necesitas un PC así, cholita, falso. Cuando corre Docker, todo cambia. Dime. Ya, con el control de versiones. Mira, lo que normalmente se hace cuando uno quiere, porque la pregunta va enfocada a cómo hago compilaciones según el control de versiones, ¿correcto? Es que por eso es súper importante la forma en que
corremos cada uno de los comandos, porque cada comando, como le decía, zapa, como le decía el amigo más adelante, delante. Entonces, si logramos correr de que el contenido quede en una etapa posterior, por ejemplo, perfecto, podría quedar acá, aquí, todo eso hacia atrás ya se corre. Entonces, solamente sale el contenido y realmente, cuando uno hace control, no basta con eso. Siempre que tú quieras hacer imágenes nuevas de tus versiones nuevas, tipo de obligatorio, actualización, estrategia, control de versiones, es que corremos pipelines en DevOps. Sí, igual. Sí, igual. ¿Se escucha con lag? Ya, a ver, de nuevo. La estrategia que normalmente utilizamos en control de versiones es que unimos como la compilación y la integración continua a los pipelines de los mismos controles de versiones. Entonces, por cada tag que sacamos de control de versión, corremos la compilación de forma automatizada. Entonces, siempre vamos a tener disponible dentro del control de versión y dentro de nuestro repositorio, por ejemplo, que les mostré, la última versión según los tags que corremos del control de versiones. Y para eso ya se aplican técnicas de acción continua. Pero, efectivamente, si tú quisieras actualizar el código que está dentro ¿cómo se llama?, de tu contenedor, lo ideal siempre es compilar. ¿Se pueden hacer como trucherías? Sí, se puede. Y una de esas es que, por ejemplo, establezcas que lo que está acá dentro usa un volumen, que es una cosa que vamos a ver en la siguiente clase. En que una carpeta de nuestro PC, es la contenedor. Entonces, podríamos correr son que nosotros quisiéramos, archivos dentro de esa carpeta, y el contenedor efectivamente leería esos archivos siempre, en tiempo real. Y podrían estar corriendo el contenedor actualizando archivos al tiro. Sin tener que pasar por etapa de compilación solamente para desarrollo. Siempre uno apunta a que los contenedores sean atómicos y no que sean variables por el contenido. ¿Sí? Tienen que ser como unidades únicas. ¿Ya? ¿Veamos cómo va esto? ¿Sigue instalando? Bueno, y Angular 3 se demora un poquito de instalarse, eso es como tradicional. Bueno, mientras tanto, ¿alguna pregunta adicional? No, si mira, normalmente cuando, como le digo, este curso es largo, chicos, y ojalá puedan asistir al curso completo que va a ser de muchas clases, y la idea es que terminen con habilidades de DevOps bastante como sólidas. Normalmente este proceso se va ejecutando mientras ustedes van creando commits y merge a producción. O sea, mientras ustedes van haciendo merge requests y van haciendo integración a las ramas master o las ramas de menos según la metodología que ocupen, esto se va haciendo solo en un servidor de compilaciones. Entonces, en realidad, la compilación nunca la van a hacer ustedes. Solamente van a seleccionar cuál imagen quieren y listo, se acabó. ¿Entendés? Entonces, en ese concepto donde entramos al concepto ya de integración continua y continuous delivery. ¿Alguna otra pregunta? Dale. ¿A qué te refieres con distintas librerías? ¿Es como correr más de uno de estos? ¿Así? Ya, es que tienes que entender que con Docker, durante la fase de compilación, no hay capacidad de interacción con la terminal. En ese caso, lo que tendrías que tú fabricar es un archivo batch que tenga la capacidad de hacer eso. Entonces, lo que uno hace es copiar el archivo batch dentro del contenedor y correr el archivo batch. Ahora, otra lógica que se puede hacer, que es un comando que vamos a ver ahora, vamos a ver después, es el uso de argumentos. Y es en base a los argumentos que son de hecho, se lo voy a mostrar, args. Uno puede desde afuera, cuando compila, establecer parámetros. Entonces, durante la etapa de compilación, uno puede establecer como control de parámetros. Y a partir de eso, instalar cosas, no instalar cosas. O sea, lo que normalmente apuntamos es que las imágenes y las compilaciones sean lo más limpias posibles. Evitar un poco el uso de tanto como contaminar la compilación y como scripts externos.
¿ya? La gracia es que apuntemos a que las imágenes tengan responsabilidad única, ¿ya? Y no tanto como hacerlas como imágenes genéricas para multiuso, ¿ya? O sea, siempre les recomiendo, y esto es la mejor práctica del mundo, imágenes fresh and clean. O sea, totalmente limpias para un solo propósito, no imágenes múltiples para millones de propósitos, porque eso, a final de cuentas, lo que hace es manchar el propósito de mantener entornos súper controlados. Al final de cuentas, si creamos una imagen que tiene muchas cosas para muchas aplicaciones y de acuerdo a eso vamos como creando cosas como una receta genérica, lo único que vamos a lograr es una imagen muy contaminada con muchas capas intermedias de ejecución que a final de cuentas va a ocupar más NOC del que inicialmente teníamos. Recuerden que el contenedor, una vez que está limpio y listo para producir, se manda como a un entorno de despliegue tipo Docker. Y de acuerdo al tamaño de ese contenedor y uso de recursos, va a consumir recursos. Entonces, nuestro objetivo es que este contenedor siempre sea lo más limpio posible, tenga la menor cantidad de software instalado y tenga la menor cantidad de etapas de instalación. Porque recuerden que cuando uno pide una imagen, lo que se hace normalmente es que se pide cada uno de como la etapa, se pide como los elementos intermedios, ¿ya? De hecho, si se dan cuenta acá arriba, cuando, por ejemplo, cuando yo le pedí, a ver, aquí, cuando yo le pedí, por ejemplo, Ubuntu, no trajo una imagen, trajo 4 imágenes. ¿Se dan cuenta, no? Eso es porque cada una de estas imágenes se basaba en la anterior. Sí. O sea, pero stage funcionales, ojo, stage funcionales. ¿Ya? Es muy importante entonces que hagamos imágenes lo más limpias posibles y evitemos como tener como la gran imagen que hace todo. No, o sea, la práctica de, mientras vamos desarrollando software y hacemos prácticas de despliegue acompañadas como de imágenes súper específicas para nuestros propósitos, eso es a lo que hay que llegar siempre. Y con el tiempo uno se da cuenta de que escribir imágenes a ese nivel de atomicidad es muy rápido y fácil. Sí, no hay problema. De hecho, es la idea. Si todo aquí lo que vamos a generar, chicos, lo vamos a compartir. Si esto no hay problema con eso. De hecho, tenemos un repositorio en GitLab para esto, ¿cierto?